Los caballos son animales potentes, veloces, llenos de fuerza, capaces de cabalgar por largas distancias, de saltar, de correr a toda prisa con un jinete a cuestas. Es un magnífico animal, dotado de una anatomía extraordinaria. Sin embargo, quien posee un caballo se encuentra con cierta frecuencia que su animal se lesiona, se enferma. Su cuerpo entra en un estado de incapacidad para llevarlo, como es de costumbre, encima de él, muchas veces hasta con el riesgo latente de morir. Entra en escena el que alivia las dolencias, las enfermedades que tienen los caballos y mejoran su calidad de vida. El que lo devuelve de la muerte, el sanador de caballos. Un salto de un buen caballo vale millones. Ese es el negocio, vender la genética de un macho sobresaliente. ¿Qué pasa entonces si el caballo no genera su material genético? Este caballo está presentando un problema que llamamos azospermia, o sea, ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Uno de los cuadros más importantes en las causas de infertilidad en los caballos es la azospermia. Se conoce la azospermia como la ausencia de espermatozoides en el eyaculado. El caballo puede llegar a tener una eyaculación normal, pero cuando se lleva la muestra al microscopio no hay espermatozoides. Cuando hay un caso de azospermia en un equino, el profesional debe estudiar los antecedentes del animal para determinar cuáles son las causas que la pueden producir. Aquí tenemos el resultado del eyaculado del caballo anterior. Aquí solo tenemos líquido preseminal, pero no estamos obteniendo la fracción espermática del caballo, que tiene una buena historia reproductiva, ya ha tenido hijos. Lo que pasa es que viene de un descanso prolongado, entonces estamos sospechando de esa obstrucción. Existe una gran cantidad de problemas asociados con la reproducción de los equinos, inconvenientes genéticos, nutricionales, fisiológicos, entre otros, que dificultan la labor del médico veterinario. Saber reconocerlos, diagnosticarlos y aplicar medidas adecuadas para su tratamiento es fundamental para mejorar los resultados reproductivos en los equinos. La azospermia puede ocurrir por diferentes causas. Una de ellas es que el testículo no esté produciendo espermatozoides. Puede ocurrir también que el testículo no esté dañado, pero no está recibiendo el estímulo adecuado de hormonas. Otra causa puede ser la que se sospecha en el caso de este ejemplar. El testículo está bien, fabrica espermatozoides. Las hormonas además realizan el estímulo adecuado. Sin embargo, los conductos de salida están obstruidos y en consecuencia los espermatozoides no se encuentran en el eyaculado. Dado los antecedentes reproductivos de este caballo, se sospecha que los conductos deferentes están obstruidos, por lo tanto los espermatozoides no pueden llegar al testículo, haciendo imposible encontrarlos en la muestra espermática. Este caso de azospermia, hay tratamientos de tipo hormonal que podemos implementar, descartar la obstrucción, porque el semen no está llegando a la vagina artificial. Entonces vamos a darle media horita que nos funcione la hormona, que va a producir ese desentrave, llamémoslo así, porque el espermatozoide no sale del testículo al exterior. En este ejemplar se utilizó una prostaglandina, que es una hormona de múltiples efectos sistémicos. Uno de ellos es relajar la pared del conducto deferente, permitiendo el paso de los espermatozoides. Por lo tanto, la obstrucción es liberada, permitiendo nuevamente el flujo normal de espermatozoides en el eyaculado del caballo, haciendo posible recolectar una muestra útil por parte del profesional. Ya han pasado 30 minutos, le colocamos el tratamiento hormonal al caballo. Vamos a hacer una segunda toma, una segunda colecta para evaluar el eyaculado y poderlos comparar, a ver si ya trabajó la hormona, la obstrucción fue liberada de los conductos deferentes, para ver si obtenemos material espermático, o sea, espermatozoides en el segundo eyaculado. Este tipo de casos de azospermia son muy poco frecuentes. Por lo tanto, hay que tener en cuenta los procedimientos adecuados y la experiencia suficiente para lograr los mejores resultados en el tratamiento del equino. Estamos observando aquí la gota del segundo eyaculado, donde vemos ya la presencia de espermatozoides. Quiere decir que la obstrucción fue resuelta con el caso hormonal tratado en el caballo anterior.
A toda velocidad va el caballo. Gran adrenalina hay en el jinete que lo monta. Va en un animal que desarrolla fácilmente los 60 km por hora. Sin embargo, en un momento tuvo que girar. La herradura se enredó en el pasto y se escuchó un leve sonido. El caballo no pudo correr más. Compartimos con ustedes el día de hoy el caso de este equino jugador de polo, el cual presenta una claudicación del miembro posterior derecho. Al trote, su claudicación es 3 de 5. Se valoró posteriormente con bloqueos perineurales, arrojando un resultado positivo al bloqueo abaxial. Posterior a los bloqueos se realizaron la toma radiológica, tanto de cuartilla como de tercera falange, encontrando una fractura en la parte externa de la tercera falange del miembro posterior derecho. Para valorar el grado de cojera o claudicación se usa una escala de 1 a 5. Dicha clasificación es a criterio del médico evaluador. Los bloqueos nerviosos o perineurales son una ayuda diagnóstica de primera mano y permiten la evaluación seccionada de diferentes partes anatómicas. Consisten en la aplicación de anestésicos locales en puntos específicos sobre los nervios, aislando de esta manera las estructuras a su cargo. La manera como este trauma se genera en la tercera falange en el caballo de polo puede deberse al tipo de herraje que ellos utilizan para poder desempeñarse en su deporte. Es un herraje que solamente tiene un tacón en la parte externa porque son caballos que en velocidad tienen que tener paradas bruscas con giros a cualquiera de sus dos lados. Las fracturas de la tercera falange son una condición que ocurre en todos los caballos atletas y que es más común en trotones que en pura sangre de carreras. La mayoría de las fracturas ocurren a través del ala lateral del hueso. Los caballos mostrarán mayor dolor si la fractura se extiende interarticularmente. Y muy seguramente en una de estas paradas el tacón ejerció un anclaje fuerte hacia el piso, generando la fractura en el proceso externo de la tercera falange, tal y como se puede observar aquí en este espécimen. Esta es la porción que la yegua tiene fracturada. Es una fractura que muy probablemente puede llegar a ser articular, ¿sí? Esta es la segunda falange que encaja aquí en la tercera y esta es más o menos el direccionamiento que tuvo esta fractura. El punto de fractura de esta paciente de polo se origina en la tercera falange del miembro posterior derecho. Es probable que sea una fractura articular. Si la fractura no se extiende hasta la articulación interfalángica distal, es suficiente con un tratamiento conservador con la aplicación de un herraje de barra. Ustedes pueden evidenciar en el video del ejemplar que hay una asimetría a nivel de la cuartilla, siendo la cuartilla de la pata derecha de mucho mayor volumen. Inicialmente, cuando empezamos el diagnóstico de la yegua, yo pensé que podía ser una lesión en la interfalángica proximal, un ring bone, por la manifestación visual que ella tenía. Y para sorpresa mía, la valoración de rayos X de la cuartilla no arrojó ninguna lesión a nivel de esa articulación. Aunque la poca mejoría en la dinámica luego de un bloqueo nervioso por lo general indica que el problema se encuentra en otra parte del miembro, hay ocasiones en las que el bloqueo nervioso puede proveer información incorrecta. Se evidencia que la yegua tiene inflamación en tejidos blandos y más específicamente tiene una desmitis del ligamento sesamoideo oblicuo medial. El trabajo que se va a realizar con ella para su recuperación es un herraje de huevo con una posterior aplicación de yeso para disminuir los movimientos a nivel del casco. Para continuar con el procedimiento de esta yegua con fractura de tercera falange, debemos hacer el recorte de las estructuras del pie buscando normalizar la anatomía dando un buen soporte. El área de esta fractura es aproximadamente en esta zona. Después del bloqueo nos permite una manipulación más libre y más tranquila de esta región del casco. El tipo de herraje que se utiliza en estos casos es un herraje de huevo y se le aumenta el número de pestañas a la herradura. La idea es inmovilizar el casco. El casco es una estructura dinámica, flexible y tiene movimiento. Y mientras nosotros no logremos eliminar esa dilatación permanente que tiene el casco en cada paso, pues obviamente indirectamente podemos afectar
el buen progreso de la fractura. Por eso se coloca una herradura de huevo con muy buen apoyo posterior, se aumenta el número de pestañas y adicionalmente se coloca un yeso acrílico para garantizar de que esté totalmente inmovilizado. Para lograr inmovilizar la extremidad del animal usamos un yeso acrílico. Uno de los cuidados adicionales que debemos tener para realizar este procedimiento es el uso de una gasa impregnada con antiséptico que nos ayude a controlar el crecimiento de hongos y bacterias, dado que la estructura del caballo estará sellada por un periodo de 35 o 40 días como mínimo. Esta fractura yo pienso que en primera intención el primer callo no se da antes de las 8 semanas y para una recuperación total yo pienso que es un caballo que perfectamente podemos hacer un control radiológico en unos 3-4 meses. Ya en el proceso de rehabilitación de este paciente, con controles radiológicos nos vamos a dar cuenta qué tanto pudo o no haberse afectado la articulación interfalángica distal. Muy probablemente, en caso de que esta sea una fractura articular, es un paciente que tiene un muy pobre pronóstico para su vida deportiva. Son lesiones que en la cotidianidad no se ven en todos los tipos de caballos que nosotros manejamos en nuestro ejercicio, bien sean caballos de salto o caballos de adiestramiento o caballos de paseo. Pienso yo que este caso puntual se debió al tipo de deporte, al tipo de herraje y el desempeño mismo de este ejemplar. Esperamos que con el tratamiento que se le está haciendo de su herraje, con 4 pestañas, un herraje de huevo con un muy buen soporte posterior y adicionalmente con la inmovilización de un yeso acrílico, podamos nosotros beneficiar la rehabilitación de esta fractura. Esta es una de las tareas que tiene el sanador de caballos. Es una manera de minimizar el riesgo, de mantener al caballo saludable por lo menos con un nivel de alto rendimiento. Es una manera anticipada de sanar, la prevención. Abordando el tema de la preparación de los caballos para cualquier deporte o modalidad de desempeño que tengan, bien sea de polo, de salto o de paseo, nosotros podemos encontrar diversas alternativas en las fases de entrenamiento de los caballos. Nosotros aquí contamos con un caminador, el cual nos da a nosotros una herramienta importante en la preparación físico-atlética de los caballos. Es un aparato donde nosotros podemos graduar desde las fases del paso, trote y galope. El caminador para caballos es una herramienta indispensable hoy en día en las instalaciones hípicas. Permite trabajar varios caballos al mismo tiempo y proporcionan al equino un entrenamiento diario que de otra forma sería imposible. Pueden ayudar a ahorrar tiempo y mano de obra. Partiendo de esa base, podemos nosotros ubicar el punto de entrenamiento de cada caballo donde nosotros queramos lograr un buen desempeño de cada uno de ellos. Es muy importante saber y puntualizar de que cada caballo, independientemente de la raza, modalidad o tipo de desempeño, necesita un buen acondicionamiento y ese buen acondicionamiento se da con un buen plan de preparación. Nosotros no podemos pretender que un caballo va a llegar a un top de desempeño sin una base en su preparación. La salud y vitalidad de un caballo dependen principalmente de la cantidad de ejercicio que realice. El movimiento es un requisito previo para el flujo sanguíneo y el crecimiento saludable. Los caminadores para caballos son una instalación ideal para equilibrar el déficit de movimiento y permitir la formación controlada de caballos a través del caminar o trotar. Entonces, siempre debemos arrancar con un plan de trabajo, tanto en lo físico como en lo táctico. Cuando vamos nosotros al plan de desempeño físico, arrancamos con fases de paso, que pueden ir yendo con cargas incrementales en el transcurso del tiempo. Después de nosotros ya determinar que tenemos una buena fase en el paso, entramos en la fase de trote-galope. Esa fase de trote-galope nos va a dar a nosotros un buen desempeño cardiovascular. El caminador debe estar bajo la tutela de una persona. No se debe abandonar despreocupadamente a los caballos en el caminador. Estos, sobre todo cuando no están acostumbrados, pueden asustarse o decidir hacer cualquier cosa para escapar. Es importante que los caballos permanezcan vigilados.
En cuanto a la utilización del caminador, nosotros debemos tener presente cuál es el tipo de caballo y qué tipo de nivel de ejercicio va a desempeñar en el caminador. El caminador que nosotros tenemos a nuestras espaldas es un caminador que nos da la opción de hacer trabajos al paso, al trote y al galope en cualquiera de los dos sentidos. Incluso automáticamente yo lo puedo programar para que me trabaje 15 minutos a la derecha y él solo para y cambia de mano el caballo. Siempre es ideal que todo ejercicio al torno esté alternando el trabajo de los dos miembros. No debemos trabajar solamente a una mano. El caminador mecánico es una gran ayuda en la preparación de los caballos. Sin embargo, no es frecuente encontrar una herramienta como esta. Existen alternativas que se pueden utilizar, aunque son menos eficientes, se pueden usar para mejorar el desempeño y el estado físico de los caballos. Otra muy importante recomendación es que en este tipo de trabajos concéntricos en círculo no debemos nosotros ingresar caballos que tengan patologías tendinosas y o ligamentosas. ¿Por qué? Porque el trabajo en círculos concéntricos puede exacerbar o reactivar ese tipo de patologías. Son caballos que deben ser examinados previamente por un profesional y darles un visto bueno para que el trabajo en el caminador no vaya a ser contraproducente. Dentro de la preparación físico-atlética debemos tener una fase de calentamiento de los caballos para entrar luego en una fase más fuerte dependiendo de lo que estemos buscando como objetivo. Luego se puede aumentar gradualmente el ritmo del paso del caballo para finalizar con una caminata que permita estabilizar el ritmo cardíaco, al igual que el ritmo respiratorio, pensando en que todos los sistemas trabajen adecuadamente, maximizando el desempeño del animal. Cuando nosotros tenemos un buen desempeño cardiovascular, podemos con toda seguridad tener un muy buen resultado en las competencias que nosotros abordemos con nuestros caballos, bien sea caballos de paso, caballos de salto, caballos de rejoneo o caballos de polo. Siempre recuerden eso, tenemos que partir de una base de fundamentación y estructuración en la fase de preparación del caballo. En el caballo, los dos sistemas más afectados y que requieren atención hospitalaria son problemas musculoesqueléticos y caballos con síndrome abdominal agudo o cólico. Este último puede hacer que se deba operar al caballo de emergencia. Nos llegó un equino macho castrado de salto, un caballo adulto, cuyo motivo de consulta era un cólico, un síndrome abdominal agudo. El caballo había sido tratado por un médico veterinario en el sitio porque tenía un cólico desde unas horas antes, un cólico moderado. El caballo fue tratado con analgésicos, con líquidos intravenosos. El médico veterinario tratante determinó que este caballo requería una remisión a un centro de referencia. Acá recibimos el caballo, hicimos una evaluación mediante examen clínico, le pasamos una sonda nasogástrica, le lavamos el estómago, hicimos una palpación rectal, le hicimos un ultrasonido del abdomen y le hicimos una abdominocentesis en la cual básicamente recolectamos líquido peritoneal, líquido de la cavidad abdominal. Con toda esta información pudimos determinar que el cólico de este caballo era probablemente una torsión del colon o un desplazamiento del colon y que requería cirugía inmediata. En un caso como este, solo hay dos alternativas. Una es hacer una resección de un segmento del colon o la eutanasia. No hay ninguna otra posibilidad. En caso de presentarse una torsión del colon, se debe actuar inmediatamente, ya que el bloqueo representa que la sección afectada se infarte, haciendo imposible el flujo correcto de sangre y del material orgánico natural en el caballo. Para que el caballo sobreviva, se debe hacer una resección quirúrgica, lo que quiere decir que los tejidos que se encuentran afectados en el caballo se deben retirar y hacer una anastomosis, que implica unir nuevamente los tejidos sanos por medio de diferentes técnicas de sutura. El caballo evolucionó de una manera adecuada, sin grandes complicaciones, y ya el caballo está con un régimen alimenticio bastante regular, lógicamente con algunos cuidados, pero está evolucionando bastante bien. Este es un ejemplo
típico de un caballo que fue remitido adecuadamente a un centro de referencia donde el veterinario, en concordancia con el propietario, tomaron la determinación de remitirlo rápidamente. Este es un caballo que, si no se hubiera remitido rápidamente, no estuviéramos contando la historia porque estaría muerto. Las causas de torsiones de colon, básicamente es una entidad o es una enfermedad que se presenta más en caballos como este, de razas pesadas, caballos con abdómenes muy amplios. Adicionalmente es mucho más común en yeguas de razas grandes recién paridas. En nuestros caballos, por ejemplo, es una entidad menos común porque nuestros caballos son más pequeños. No nos ganamos con esperar en las fincas, en los predios, durante una cantidad importante de horas a ver si el caballo se resuelve el problema. Básicamente lo más importante para la supervivencia es la remisión temprana y adecuada. A veces, y eso implica no siempre, que cuando traemos un caballo a un hospital, el caballo inmediatamente se mete a cirugía, no. Muchas veces simplemente se evalúa y se determina que el caballo se le hace un seguimiento, un manejo adecuado desde el punto de vista médico, incluso un manejo que no se le podría dar en la finca al caballo. Mi consejo simplemente es que cualquier tipo de cólico llame a su veterinario, le cuente los signos y él le dirá qué hacer. En general lo que hacemos es manejar un analgésico inicialmente, pero es importante que su veterinario vaya al predio, a la finca, le pase una sonda nasogástrica al caballo, le lave el estómago, le haga un examen clínico y determine si ese caballo requiere o no una remisión a un hospital veterinario. Cuando no hacemos eso, pues muchas veces los caballos salen bien porque no era un problema importante, pero muchos de esos caballos también tenían una causa importante de cólico y se mueren porque no fueron atendidos adecuadamente. El caballo, por su actividad, genera gran estrés a sus extremidades. También su salud depende de cómo se alimenta, del cuidado que le da a su dueño. Asimismo, se define debido a la actividad para la cual se utiliza. Ni el caballo ni el hombre están libres de tener un accidente o de contraer una enfermedad, pero es vital resaltar la labor, el ejercicio de buscar el bienestar del caballo, de estudiar su anatomía para curarlo, para que cientos de personas puedan aprender del noble animal.